Miki, vamos a hablar de la exposición que estamos a punto de terminar de montar. Miki Leal, gente conocida, derecho a entrar, que estamos a punto de abrir en el CAC Málaga el 11 de diciembre y que estará hasta el 21 de febrero. En este caso, por ejemplo, casi toda la obra es, bueno, la gran mayoría es nueva y es de casi del confinamiento, casi todos los trípticos y los dípticos, y después se recuperan a modo, llamémoslo de retrospectiva o de camino o de algo que te aporta eso como un comienzo, como de dónde viene. Se recuperan piezas incluso de hace más de 20 años. Más de 20 años, por ejemplo. Bueno, bastantes más. Por ejemplo, el retrato de María José, de mi mujer, es del 97, me parece. O sea que tiene 23, ¿no? 23 años ya. Pues sí. Bueno, esa idea de reunir siempre está ahí, ¿no? Porque es como tampoco generar compartimentos estancos, ¿no? Sobre todo porque la manera de combinar un mundo creativo, al ser piezas donde se acentúa la singularidad, como tú indicabas, ¿no? El afrontarte al género, digamos, individualiza frente a lo que es una serie, un ciclo de trabajo. Aquí, digamos, son piezas resueltas casi sin diálogo con otras piezas, en sí mismas, ¿no? Se resuelven, ¿no? Hombre, pero es cierto eso que estás diciendo, aunque a mí me gusta mucho tener cercana la obra, con lo cual siempre hay como una invasión de esa pieza anterior que has tenido que hacer, y como la tienes como por allí por el estudio tirada, o la ves, o una foto o algo, es curioso que yo soy muy independiente por un lado con la imagen en sí, pero por otra parte sí, quizás hay una contaminación continua de mi propio trabajo, de una pieza a otra, con lo cual probablemente cuando haya, o sea, cuando se montan, cuando se prepara una expo, eso yo creo que ayuda también al hilo conductor. Esa especie de mirada hacia atrás, yo entiendo que tiene también un poquito de componente afectivo, ¿no? Por lo que tú indicabas, ¿no? Porque a la hora de mezclar ese mundo propio que se ha dado en llamar la miquitología, ¿no? Que es una forma de reelaborar la iconofilia que tienes, es decir, todas estas imágenes que te rodeas y que incorporas, sería como una especie de recorrido que está entre, digamos, aquellas afinidades que tú tienes, el cine, el jazz, el tenis, pero también la gente que te rodea y que siempre tiendes a incorporar en la obra, además de ser, digamos, de afinidades formales. Es decir, sí, totalmente. Un poco... Totalmente. También hay una cosa fundamental, hablando de eso, o sea, no es una cosa pretendida el decir voy a hablar de lo mío porque sí, sino bueno, que me parece que la forma de ser más particular que hay es siendo universal. O sea, quiero decir, yo me considero un tío normal, con lo cual me parece que lo que me pasa a mí probablemente es lo que le pase a mucha gente, con lo cual es cierto que la gente se siente atraída por mi obra, de vez en cuando, no todo el mundo, pero se siente afín, porque son historias normales, o sea, son películas que ve todo el mundo, bueno, son sensaciones, son cosas familiares, o sea, lo que te pasa a ti probablemente se expande y se convierte en una temática, creo, muy universal, que yo creo que el éxito, entre comillas, de que mi obra guste, o sea, que mi obra guste. Aunque hay elementos que marcan, digamos, un punto para un espectador normalizado de extrañeza, ¿no? Como esta forma de enmarcar, que hay un cierto artificio, una ruptura de la narrativa y de la unidad, porque en esta exposición sí que se pueden percibir toda una evolución en formatos, es decir, incluso las últimas piezas que se desarrollan en vertical y en altura frente, digamos, a la horizontalidad que tenían, ¿no? Pero hay obra enmarcada, obra sin enmarcar, de medio formato, de pequeño formato, hay trabajo de taller, hay... Sí, quizás también hay algo que me gusta y que nos gusta hacer, que yo creo que es también la adaptación al medio, o sea, al marco, al espacio, ¿no? No tanto a modo de instalación, sino a modo casi arquitectónico, ¿no? De seguir las pautas del edificio y pues de repente pues los samuráis
pues son dos piezas que se han hecho profeso para este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, nos parecía bonita la idea esa de que, de que te saludaran casi a la entrada o que te despidieran, ¿no? Y aparte tenía relación con esta pieza, ¿no? Con la de los 7 samuráis. Yo creo que esta pieza es bastante resolutiva en el sentido de estudiar o de pasear por lo que yo hago, ¿no? Creo que tiene casi todo de lo que todos los cuadros hablan, en cierta manera. No sé, desde la cerámica, que yo creo que la he introducido en mi obra desde hace aproximadamente unos 10 años o un poco más, desde la primera exposición en el CAD de Sevilla, y a partir de ahí yo creo que, bueno, ya es una gente conocida, o sea, esa cerámica también, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, aquí es que está todo, está desde el retrato, hasta el bodegón, hasta quizás esa mancha o esa forma que puede ser un dripping, puede ser un rayado, no deja de ser una textura que probablemente me sirve para componer casi, o para nivelar pesos, o para quedarme a gusto, vamos, o para una cosa como de impronta, ¿no? A veces a mí las piezas siempre digo que se me quedan como un poco demasiado bien hechas, o sea, como que, joder, esto me pide un poco componer y descomponer. Sí, de algo más vasto, como más bruto, como más, a pesar de que, porque muchas veces me pierdo en la figuración, o sea que eso sí, o sea, este tipo de elementos para mí son eso, como recursos, no sé, que diluyen ideas que no me gustan, o incluso porque no sé cómo resolverlo, ¿no? Pero son ese tipo de efectos que a mí me sirven. El caso es meterlos donde uno deba meterlos, claro. Sí, esta referencia al recorte, incluso, casi como si fuera una superposición de planos, ¿no? Lo figurativo y lo abstracto también está, que es un diálogo que te gusta mantener, las artes decorativas con los textiles. Sí, los textiles, que también forman parte, son gente conocida también desde hace tiempo, ¿no? Sí, quizás, o sea, son cuadros que nacen también de esa cosa de saber lo que quieres decir a nivel pictórico, y curiosamente un día encuentras esa imagen en la que puedes resolver todos esos problemas. O sea, no es quizás ante la imagen, que tú dices, has visto el fotograma ese de los 7 samuráis, y no es quizás en ese momento, cuando lo descubres. Es como un proceso un poco más largo, porque si algo, yo soy rápido pintando, tardo más casi en la lección. Y no solo en la lección, que a lo mejor esa también es rápida, sino en como una especie de esquema de saber lo que tengo que hacer, o en ordenar ese cuadro, en decir, pues hago como una especie de escrito donde describo qué es lo que voy a hacer y donde analizo cuál es el primer plano, cuál es el plano medio, el último plano. Incluso escribo también ese punto de decir, no, esto va más aguado, esto más denso porque quiero que tape, esto es como una especie de apunte, aquí necesito algo como duro, de color duro, o algo muy oscuro. O sea, como que eso, me hago como una especie de esquema o boceto, pero sin dibujarlo, sino escribiéndolo. Y a partir de ahí, no sé, a mí me resulta como más fácil. Sí, tú comentas dos cosas muy claras, ¿no? Una es que pintas de detrás hacia adelante como proceso, y después que hay dibujo, pero el dibujo es a través del color, no a través de la línea, sino que dibujas con sí, el normalmente lo tradicional, llamémoslo así, es hacer como una especie de, no boceto, sino como un estudio preparativo, ya en el lienzo o en el papel, donde normalmente se hace por línea, por dibujo, y después normalmente se da la mancha. Yo en ese caso soy un poco más anárquico, lo hago como directamente, y normalmente eso mezclo mancha con dibujo, pero de pincel, vamos, no carbón o no lápiz. Y lo que sí es muy interesante lo que tú decías del de atrás hacia adelante, porque creo que eso es bastante importante para que la obra
como que coja tridimensionalidad, ¿no? Es como casi como lo de las hilanderas de Velázquez, ¿no? Esas cosas de que ahí o hay humo o hay ambiente, o si no, aquello no coge relevancia, ¿no? Y normalmente eso significa que yo me pinto el fondo entero, en este caso. Después me pinto los samuráis, pero pinto ese samurái y ese samurái antes que este. O sea, en el sentido, y este lo pongo después, para que el orden lógico de la imagen, donde tú lees, o hacer la montaña aquella, es lo primero que hago. O sea, si tengo que pintar un paisaje, pues se pinta primero el cielo, después la montaña, después la arboleda, después la tierra o el mar y después el primer plano, pero hasta abajo. No, o sea, no voy recortando. Yo a eso lo llamo la teoría de los brazos cruzados, que es para que algo funcione en los retratos. Si alguien tiene los brazos cruzados o las piernas cruzadas, tú o pintas esta pierna y después le pintas esta encima, o si no, esta pierna está dentro de esta, porque no hay fisicidad, no hay cosa matérica. En los brazos pasa igual, ¿no? O pintas el brazo de abajo aunque no se vea, o después el otro no se apoya. Y bueno, es algo así. Creo que también una de las cosas que sí se ve aquí, pero que son extendibles a otros, es que al trabajar sobre un arquetipo, y el arquetipo puede ser el género, o el arquetipo es el samurái, es decir, no son personajes, son arquetipos, sí. Te permite centrarte mucho más en el aire de la figura, en su presencia, en captar la presencia o construirla, más que en la singularidad, es decir, en la individualidad. Es decir, es una forma también de tocar el género, ¿no? Bien el retrato, bien un bodegón, etcétera. Ese sentido de arquetipo creo que ayuda en el objetivo. En este caso también, que es muy curioso, porque claro, los retratos, ¿quién los conoce? Nadie. O sea, quiero decir, pero ni yo mismo. Bueno, o sea, tenía el fotograma ese que lo cogí de la tele, vamos. Aquí no está Toshiro Mizu. No, porque yo creo que faltaba, o sea, porque son los 7 samuráis, pero aquí hay 6, pero que le faltaba uno. Era en el momento en que están haciendo como el gran equipo y todavía faltaba uno. Pero bueno, el fotograma me gustó. Pero lo que decía de los retratos me parece curioso también, porque bueno, yo tampoco soy muy meticuloso en el sentido de decir, bueno, pues quiero hacer este retrato, me da igual. O sea, me interesa la pintura, me interesa que el retrato esté bien construido, o que tenga sensaciones, o que, por ejemplo, me lo pinto de amarillo porque sé que el tío es japonés, pero no realmente en la imagen tengo ese color, porque siempre lo pinto normalmente de blanco y negro, casi siempre, del móvil o de una fotocopia o de lo que sea. Y después eso lo pensé a posteriori, ¿no? Que digo, joder, pues los retratos me han salido como que son gente, que son personas, pero realmente no tenía casi referencia. No lo veía. Claro. Entonces es más fácil pintar a tu padre o a tu hermana que un personaje totalmente desconocido. También hay un poquito de Última Cena, ¿no? Sí, también. Puestos a... Curioso. Pero quizás ahí lo que más, o sea, para mí el ejercicio, bueno, que me llevó, bueno, además en este cuadro se ve como una especie de halo por alrededor de todas las cabezas, porque no sé por qué me salieron unos cabezones enormes. Entonces ya lo tenía entero y bueno, estaba en el estudio, de repente un artista me dice, tío, son un montón de cabezones. Y digo, pues la verdad es que es cierto. Y claro, tuve que reducir todos. Y entonces hice un ejercicio también curioso de, en ese momento, pintar el retrato. Antes le había echado mucho más cuenta a eso, al ropaje, a la decoración del cuadro, ¿no? Y en ese sentido, pues al final hice un ejercicio de retrato plano, casi, muy sintético, y después con un tratamiento de luces y sombras mediante veladura, que es muy típico en mí también, y sobre todo con colores, haciendo referencia a ese retrato de la raya verde de Matisse, cosas que siempre me han interesado, ¿no? Pero que fue porque se me quedaron grandes, si se me llegan a quedar bien no lo hago. Sí, ¿no? Sí, incorpora también la teatralidad, ¿no? Que aquí se lee bien, ¿no? Sí. Ese, digamos, envolvimiento también hacia el espectador,
tanto por los temas como por cómo está planteado. Sí, yo creo que es de las piezas también que eso que más partícipe hace al espectador, vamos, que te encuentras con ellos, ¿no? Es casi que y aparte como son 6, son 7, realmente, pues bueno, casi el espectador es el séptimo, ¿no? Que siempre, no sé, como que termina la imagen. Eso ya es por decir algo, pero bueno, claro, que queda bien. Si, digamos, esto fuera el inicio de la exposición, en cierto modo, esta exposición es como dos pasillos que nos llevan un poco hacia el origen, es decir, hacia orígenes de dos maneras diferentes, ¿no? Sí. Nosotros paseamos por un pasillo u otro y vamos, en cierto modo, recorriendo un discurso muy pictórico, es decir, aquí hay un poco esta idea de bodegón a partir del cine, el retrato, por allí tenemos más una idea de naturaleza muerta y llegamos hacia dos zonas donde en una es reconocible la miquitología, es decir, esas afinidades que son tuyas, son indesligables también de lo que tú haces como persona, como individuo, y en el otro lado contrapuesto tenemos una especie de pequeño taller, ¿no? Es decir, como si hiciéramos una visita al estudio, en cierto modo. Quizás esos dos polos a mí me parecen interesantes, es decir, uno resuelve cuáles son los referentes que uno tiene y de dónde le salen las imágenes y cómo esto se convierte en un ciclo de trabajo y, digamos, en paralelo está, digamos, ese punto de laboratorio, me parece a mí que es sí, quizás es lo que hemos hablado muchas veces también tú y yo de esta zona, la que tú decías de naturaleza muerta, que es un poco más ordenada y más como de museo, y normalmente nosotros la relacionamos con el mundo casi del marco, o sea, que esté enmarcada, que es algo esencial para que parezca eso, que es más museable. Y después está la parte esa que nosotros decimos que es como de taller, que es como, pues bueno, como yo normalmente tengo la obra en mi taller, ¿no? Que es pues, las piezas tiradas un poco por el suelo, enrolladas, sin enmarcar por supuesto, clavadas con puntillas, con chinchetas. Es esa cosa un poco eso, más de laboratorio, más de mezcla, más de prueba, y yo creo que aquí en esta expo y en otras ya lo hemos diferenciado, ¿no? Esa ruptura. Y sobre todo, bueno, esas dos salas últimas que tú dices, tanto la del mundo del jazz y del tenis, como la del mundo, podríamos decir, de las artes aplicadas y el diseño, que sería la parte derecha, pues son esas partes donde yo creo que se refleja más un poco el trabajo de estudio, el trabajo de laboratorio, el trabajo de prueba, y quizás esta parte es un poco más la obra como más terminada, más seria, realmente solo por el marco, por otra parte, porque si tuviera que enmarcada... Sí, o el juego de formatos. El juego de formatos, sí. Pero bueno, más o menos por ahí. En sentido, también por dónde se ha posicionado la cerámica, porque el otro componente grande de esta exposición es la cerámica, ¿no? Un sentido cada vez más instalativo también, el sentido de ocupación del espacio. Sí, también la cerámica, como también hemos hablado tantas veces, a mí me interesa mucho que no sea un mero cambio de material y hacer lo mismo que haces en pintura en la cerámica, ¿no? Ya sea un azulejo o sea algo de bulto redondo o sea más escultórico, sino yo creo que normalmente lo utilizamos precisamente para cambiar el espacio, o sea, para hacer un poco de truco, ¿no? Para llevarte a otro sitio, para que el espacio se convierta en lo que yo quiera en ese sentido, o en lo que te quiera mostrar, ¿no? Y yo creo que la función esa en esta exposición la cumple muy bien. O sea, se trata de una parte central donde pues de repente nos encontramos como en una especie de piscina abandonada, que también es un tema recurrente en mi obra, que ha aparecido varias veces por la película del nadador, por muchas referencias. Y después alrededor de ahí pues se van conformando también una serie de piezas como muy de carácter casero. Todo, aparte yo creo que el espacio te lleva a eso, ¿no? Es un espacio que hace una U, que es más recogido y al final no deja de ser un espacio como más familiar, ¿no? Y yo creo que la chimenea, pues bueno,
también te lleva a eso, ¿no? A ese espacio más cálido, con lo cual hemos pretendido hacer ahí al final es como más loco, porque cuenta con pintura, con enmarcados, con no enmarcados, con cerámica, pero bueno, yo creo que implosiona hacia calidez, una exposición que implosionara hacia ese espacio central. Sí, quizás todos los alrededores como más ordenados, y cuando llega en medio, pues se convierte en como algo un poco centrífugo, ¿no? Que sí, se va hacia los lados. Sí. También me parece muy interesante lo que se tapa y lo que se ve. Quiero decir, curiosamente la piscina juega casi como si llevara a un ámbito físico un elemento que es muy tuyo, que es la transparencia. Sí. Y creo que es una pieza basada un poco en esa idea de la transparencia, muy claramente, que es además como abrir un agujero en el suelo, o sea, en el sentido de que te lleva hacia adentro por esa transparencia. Incluso la posición del espectador cuando la mira te lleva a eso, ¿no? Ese punto de asomarse, o sea, porque no te permite entrar. Entonces, pues, no sé, me parece interesante también. Y rodeado de telones que de alguna manera tapan, ¿no? Porque hay un juego de descubrir y tapar, es decir, hay un telón o una puerta que cierran, pero también hay una cortina que se abre y se contempla el paisaje. Me parece que esta zona esa U que forma el espacio, de alguna manera es un elemento que te deja ver hacia atrás. Sí, está bien tratarlo también como, o sea, se podría tratar como si fuera un principio o un final. O sea, que yo creo que para el recorrido de la muestra, bueno, te lo puedes hacer por la derecha, te lo puedes hacer por la izquierda, te lo puedes hacer como último el centro, o puedes empezar del centro e ir hacia afuera. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, podemos estar contentos. Indudablemente. Sí, también es interesante porque es la primera vez que vas a probar este formato que se desarrolla en altura, ¿no? Lo has hecho en parte con los samuráis. Sí, pero tú dices lo de los dípticos, ¿no? Sí. Sí, porque casi siempre mis dípticos van así, o sea, en horizontal. Y en ese caso hay varios, pero bueno, eso quizás era debido a la altura del CAC. Sí, ese intento siempre de adaptarse, por eso jugar digo, con el espacio. Tanto con la cerámica como incluso pictóricamente. Y curiosamente, ahora me parecen más grandes aquí. Normalmente cuando metes una pieza grande en un espacio muy grande, te parece más pequeña. Sí. Pero no sé, han aguantado bien las piezas. Supongo que será por peso o por pintura, porque son más fuertes o más llamativas o lo que sea. Pero que en esa sala del centro, que tiene casi, no sé, no sé si tiene 9 metros o 8 y pico, pues claro, pensaba, digo, un cuadro de 1,50 no es nada. Pero sin embargo, al hacerlo díptico, que se duplica, ha cogido bastante peso y yo creo que funcionan bien, ya lo veré. Hay un último elemento que también aparece aquí porque es como otro campo a explorar o de exploración, ¿no? Que es el vídeo. Bueno, es cierto. Hay un vídeo también sobre ese mundo tuyo que es el tenis, pero que hay un cambio de medio, de soporte. De lenguaje, sí, claro. Aunque de hecho yo creo que mantiene mucho discurso pictórico, como está planteado, al margen ya de las citas evidentes, ¿no? Sí. Scott, sí, pero sí es cierto que tiene... Bueno, ya solo el cómo está planteado, porque había una especie de reto que era la pieza realmente dura... O sea, el vídeo dura como 15, 16, no me acuerdo el metraje exacto. Pero claro, es que teníamos la base de la pieza de Debussy, que se llama Le Jeu, el juego, y entonces, claro, no la podía cortar, por lo cual yo tenía que hacer ese metraje exactamente como la pieza de Debussy. Y de ahí que hiciéramos 3 actos y cada uno, bueno, aborda no se corresponde casi con la historia real que cuenta Debussy en su obra original, a excepción del último acto, que es como una especie de encuentro amoroso fortuito por 3 personas que no se conocen, 2 chicas y un chico, con una pérdida de pelota, con una búsqueda de la pelota por el bosque. Pero bueno, yo creo que es bastante interesante lo que se recupera ahí, que yo ni me he dado casi cuenta, pero esas cosas casi de cine francés, por el tema de la luz, por el tema del gesto, está todo implícito,
pero a mí me parece por lo menos bastante elegante por otra parte. No sé, tiene algo que me sorprendió, ese nuevo medio, que ya lo había tocado, porque en casi todas las expos siempre hay algo he metido algo de vídeo, pero de manera un poco más tipo procesual o documental o algo así. En este caso es más pieza, pero bueno, no sé. Sí, yo de todos modos me parece que hay un componente que es la idea de proyectar pictóricamente sobre otro soporte, es decir, creo que es muy difícil. Es que tú siempre lo ves mejor que yo. Sí. Pero todo. Funciona, ¿no? La pista es paisaje también en el vídeo, igual que aquí lo has convertido en paisaje. Y luego el tema de la interacción me parece que tiene mucho que ver con como si volvieras al plein air también, que es algo que a ti te gusta tocar de vez en cuando, ¿no? Esa salida a la naturaleza, la posibilidad de rodar en exteriores, porque es un rodaje directo. O sea, es un trabajo de estudio. Yo quería que tuviera las tres cosas. O sea, como siempre, intento o sea, esa cosa de como cuando estás pintando que tú dices, bueno, vale, no te puedes pasar de guay ni de saber pintar, porque se te nota. Después tampoco te puedes pasar de macarra o de algo muy feo hecho. Es esa cosa de intentar decirlo todo, pero en su justa medida, que es lo súper difícil, claro. Y en el caso del vídeo, las tres partes creo que están muy bien diferenciadas. Tiene esa parte que de antemano a mí me gustaba realzar, que es la parte del cine, realmente, pero con el cine de apropiacionismo. Creo que interesante cuando hablas del apropiacionismo es que hay diferentes tipos de apropiacionismo, porque hay uno con una literalidad absoluta, porque es una cita. Sí, pero en este caso son casi los tres, son casi los tres. O sea, los tres actos son casi apropiacionistas. Menos el segundo, el del medio, que es al que te ibas a referir, que es que de alguna manera es tu pintura. Es mi pintura, pero curiosamente también tiene una referencia muy clara, por lo menos yo la veo, no sé si es verdad. O sea, además se lo ponía, me acuerdo que estaba trabajando con Manolo Bautista, que estábamos haciendo el tema del anima, porque es como una especie de animación 3D, ese segundo acto, y yo siempre me acordaba de Fantasía, era de lo único que me podía acordar, de cuando, o de Dumbo. O sea, era Walt Disney, pero era Dumbo cuando está alucinando, y entonces pues empiezan a aparecer que eso era algo muy típico en todas las películas de Disney, no sé por qué, siempre estaban colocados. Algunos u otros siempre se emborrachaba, algún enano, siempre sí, no sé por qué. Pero bueno, la droga está en todo el mundo, claro, es normal. Una psicodelia. Sí, es un poco psicodélico. Y después la tercera parte, que es como hacer el ejercicio de ser director de cine, por una vez en mi vida, porque no lo he hecho nunca. De decir, oye, pues a ver qué pasa en plan cámara profesional, con algunos actores, con algo mucho más pensado. Ahí tuve que hacer el guión, bueno, me seducía esa idea. Sí, que me ha gustado un poquito bastante, de intriga de qué va a pasar, hay sensualidad. Sí, hay una historia que empieza en un sitio y acaba en otro. O sea, eso, que tiene un principio incluso y un final. Acaba más allá del final. Efectivamente. Puede uno escribir otro final, vamos, si quiere. Sí, o hacia dónde te va a dirigir ese final, que me parece que es muy interesante porque es como si hubiera otro tipo de pintura o de paleta en esa parte final, en ese tercer acto del vídeo, que es un cierto naturalismo, un poquito a lo Renoir con color, quiere decir, el Renoir cineasta de la hierba. Lo que tú decías también antes, al final no deja de ser una pintura en vídeo. Sí, una proyección sobre otro soporte. Sí. ¿No? Pero bueno, ya te digo, ha sido una nueva aventura, a ver qué pasa. Con la invitación al vídeo podemos dar un poco por cerrada, ¿no? Ok. Esta visita. Gracias, Miki. A ti.